17 minutos, así se dice, pasaron de las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Esto es Radio con Vos, esto es No Dejes para Mañana. Hasta las 8 los acompañamos. Y uno de los temas con los que abríamos este programa tenía que ver con los números de la economía, ¿no? Un 21,1% de inflación en la ciudad de Buenos Aires, otro 5% mensual de inflación en alimentos en esta semana, un gobierno que va a una audiencia pública de tarifas y pide un aumento que no sé quién lo podrá pagar durante febrero, marzo y abril. Venimos de aumento de tarifas y en el medio de eso hoy hubo un aumento fuerte, no solo en el dólar blue, te decía, el dólar blue subió 30 pesos, hoy lo mismo que subió el dólar oficial desde que Milei lo devaluó a 800, está 8.33 en la jornada de hoy. Esos mismos 30 pesos subió hoy el blue, más allá de la suba de dólares financieros. Entonces, queremos tratar de entender qué pasa, que el gobierno no puede acomodar esas variables que venía a acomodar en primera instancia con esa devaluación furiosa de casi el 120% a principio de su mandato. Para hablar de esto y otras cosas estamos en comunicación con Julia Estrada, economista del CEPA y diputada nacional de Unión por la Patria. Diputada, gracias por atendernos. Agustín Álvarez Rey y Natalia Maderna los saludan. ¿Cómo le va? Hola Agustín, hola Natalia, un placer. Bueno, ¿cómo hay que leer los movimientos de hoy? Y uno entiende que afectarán rápidamente al bolsillo de la gente, tanto esta microdevaluación diaria que tiene el dólar oficial como el descontrol en los dólares financieros. Para los dólares financieros me gusta ordenarlo en 4 grandes razones. A ver. En primer lugar, hay una desconfianza que está permanentemente latente. ¿Por qué? Porque no aparecieron los dólares. Okay. Hoy está en este momento ocurriendo la reunión con el Fondo Monetario Internacional, hace de la semana pasada, que es noticia, sí, desde el viernes. ¿Por qué? Y por el desembolso, por los 3.300 millones de dólares y quizás alguna ayuda más, que son, ¿qué cosa? Y son la nafta necesaria para una economía que, lo venimos diciendo hace tiempo, ya uno hasta se aburre de decirlo, para una economía que necesita dólares. Si Milei, si Caputo no consiguen dólares, bueno, empieza a aparecer la impaciencia. Segunda razón, hay un potencial atraso en el crawling peg del 2%. No lo dice Julia Estrada, lo dice cualquier consultora, incluso la más afín al gobierno. 2% mensual de crawling peg luego de la devaluación del 120% no resiste con la inflación que estamos teniendo, más allá de que haya salido hoy el 21,1% de Cava. Uh-huh. Es decir, se esperaría una nueva, vos decías, microdevaluación o un nuevo salto cambiario más elevado que el 2%, por ende la brecha difícil estaría de cerrarse, de achicarse. Tercera razón, el BOPREAL no termina de caminar, es la deuda que se le ofrece o la toma de deuda que se le ofrece a los importadores. Todos están yendo, finalmente me lo cuentan a mí, muchos han sido clientes del Banco Nación, están yendo al MEP o al contado, que es la forma para pagar deuda importadora. Por eso sube. Y la cuarta razón, uh-huh, sí. ¿Y la cuarta razón, decías? No, la cuarta es que dio 21,1 la inflación, se esperaba más. Uh-huh. Estoy hablando igual del IPC Cava, todavía falta el nacional. Uh-huh. Pero se esperaba más y hay un desarme de posiciones SER, o sea, posiciones que estaban con títulos o con algún activo atado a inflación, para ir al dólar. Uh-huh. Si querés es marginal, no es fundamental, pero un día como hoy, en donde se conoció un dato de inflación no tan positivo para el que estaba atado a SER, ese pudo haber sido también un elemento. Y ahora, Julia, te pregunto por el futuro próximo. Este gobierno, como todos, mira la cosecha, mira las exportaciones. Si este camino del dólar sigue así, sin esa devaluación que se ve asomar en el horizonte, ¿el gobierno tendrá problema con la liquidación como tuvieron todos los gobiernos de exportaciones? A ver, este gobierno hizo una gran devaluación. Uh-huh. Hay que decir, el punto de partida es un punto de partida de competitividad cambiaria altísimamente mejor para el agro que el que les proporcionaba el gobierno anterior. Uh-huh. O sea, 120% de devaluación por el tipo de cambio 800, de perspectiva histórica, está más devaluado que con Néstor en 2003.
Néstor en el 2003 tenía un tipo de cambio, valores de hoy de 7.80. El tipo de cambio de Macri, después de que se le va a 60 en 2019, era de más o menos 650 pesos por dólar. Sí. Hoy estamos a 800. Por ende, el tipo de cambio en términos reales, en perspectiva histórica, es el más alto de los últimos 20 años. Por ese lado, no debería haber problemas. Hoy, 8 de enero. Claro. ¿Se escucha bien? Porque estoy sintiendo como algún ruido. No, se escucha perfecto, Julia, la verdad que se escucha perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si la inflación sigue, este tipo de cambio de 800 se transforma en un tipo de cambio de 600, de 500, porque se lo come la inflación en términos reales. La pregunta es ¿qué pasa en el mediano plazo? Entonces, el tipo de cambio hoy para el agro está muy bien, dentro de un tiempo, cuando tiene que liquidar, marzo, bueno, ya no lo sé. La pregunta es, ¿cuánto va a ampliar la brecha? Este gobierno hoy amplió a 40%, y si consigue algún puente de dólares para llegar a la cosecha gruesa para marzo, para abril. Si no, bueno, va a tener que posiblemente hacer una nueva devaluación. Julia, hay algo que repite Adorni cada mañana y que repiten los voceros del oficialismo cuando uno los entrevista, es que todo lo que está sucediendo era inevitable y es culpa del gobierno anterior. Supongo que no le asiste toda la razón a esa frase, pero en cuanto a repartir responsabilidades, ¿cuánto era inevitable y cuánto tiene de culpa las medidas que toma el gobierno en lo que estamos viviendo? A ver, voy a remitirme a mi propio diagnóstico, porque uno siempre tiene que ser coherente con su propio archivo. Yo misma decía que el tipo de cambio en el gobierno anterior posiblemente iba a tener que tener una corrección. Yo misma decía que teníamos un serio problema de falta de dólares estructural y además agravado por la sequía. Y yo misma decía que la inflación era el principal drama para los argentinos, para todos nosotros. Con lo cual, esos eran elementos que había que corregir. Y que seguramente cualquier plan económico con Sergio Massa habiendo ganado, ¿no?, un plan contrafáctico, hubiera incorporado estas variables como variables fundamentales para resolver. Ahora, de esta manera había que hacerlo, había que devaluar 120%, había que anular e incluso negar cualquier tipo de recomposición salarial de ingresos como hizo Adorni en una conferencia de prensa que se viralizó. ¿Había que hacer eso? No. Porque una cosa es corregir la macro y otra cosa es pulverizar los ingresos de la gente. Yo sé que a esta altura del partido está todo muy confundido y que llega un punto en donde nos hacen pasar gato por liebre y estamos permanentemente justificando, o hay una búsqueda de justificación de lo hecho porque las cosas no estaban del todo bien. Bueno, no, esto que se está haciendo es calamitoso, pulveriza ingresos y el único plan antiinflacionario es romper la actividad económica. Y yo no creo que esa sea la salida, porque vos rompés la actividad económica y es un poco como romper la calecita, chocar la calecita. De eso es difícil después salir, cuando te cierran unidades productivas, cuando despedís gente, cuando básicamente deja de funcionar la economía, pagás muy caro el precio para bajar la inflación. Y además va a ser una recesión alta, va a ser una recesión entre 4 y 5 puntos la que los argentinos van a atravesar, y no necesariamente además el resultado inflacionario va a ser espectacular, porque yo quiero ver cómo se comportan los grandes formadores de precios. Ya las prepagas están anunciando un segundo aumento, digo, ustedes mismos están contando, los periodistas, lo que está ocurriendo con aumentos de precios que no paran, aunque el bolsillo ya no dé más. Así que yo lo que digo es, se hubieran hecho correcciones seguramente, ahora estos son más que correcciones. Esto es un plan económico que perjudica a las grandes mayorías y genera una masa de recursos, que es una transferencia de ingresos hacia el poder económico, que se va manifestando luego en decisiones concretas. Cuando uno mira el DNU, mira la ley Ómnibus, se encuentra con grandes beneficiarios. No es que hay que ser muy imaginativo para darse cuenta que algunas modificaciones tienen nombre y apellido. Y eso es más que una corrección macro. Eso es un plan que beneficia a algunos sectores de la economía. Y en eso yo marco una posición muy distante. Ahora, Julia, estamos hablando con Julia Estrada, economista del CEPA y diputada nacional. Pensaba y retomaba esto que vos señalabas respecto de, bueno, los dólares no aparecen, eso genera desconfianza y mueve todo el andamiaje. Digo, ¿cuánto pesa esto de las reuniones fallidas del fondo que no termina de concretar el desembolso o de poner en el horizonte
claramente cómo va a ser ese desembolso, con lo político, con esta tercera cautelar en contra del DNU de Javier Milei, con la incertidumbre de lo que va a pasar en el Congreso con la ley Ómnibus y con las internas que empiezan a aparecer en el gobierno entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Cuánto pesa también? Porque uno está cansado de escuchar de que la economía es confianza, ¿no? Esto se repite muchísimo. Digo, ¿cuánto tiene que ver las charlas fallidas con el FMI y cuánto tiene que ver lo político en lo que estamos viviendo? A ver, así como el FMI celebró, porque hizo Cristalina Georgieva un descargo positivo, las medidas de Caputo del 12 de diciembre le parecieron espectaculares: la devaluación, la quita de subsidios, la paralización de la obra pública. El FMI dijo que eso estaba muy bien. El FMI mira con cierta suspicacia la viabilidad de ese ajuste, pasando no solo por el Congreso, sino generando un consenso político y social más amplio. El Congreso, si querés, es la primera barrera, pero tampoco es que la gente está generando un consenso amplio sobre lo que está ocurriendo. Ya los primeros problemas empiezan a aparecer con la gente, no sé si enojada, porque no sé si es eso lo que aparece tan transversalmente, pero sí molesta o en algún punto sorprendida con las reformas. Uh-huh. El FMI va a desembolsar, a mi criterio, en la medida en que vea que este paquete puede tener algún tipo de consenso. Con Macri ellos consideran que se clavaron porque Macri no hizo las reformas que tenía que hacer, prometió gobernabilidad y no la tenía. Entonces creo, de nuevo, no sé bien en qué van las negociaciones, pero creo que buscarán tener un poco más atada la cosa para estar seguros de que Milei va a poder avanzar. Ahora bien, esto es, a mi criterio, para apoyarlo fuertemente al gobierno. Los 3.300 millones de dólares es una negociación pendiente, que es la revisión de las metas de septiembre que se hacen con el desembarco del FMI en noviembre, y que se le puede pedir un waiver, es decir, se le puede pedir perdón por no haber cumplido, cosa que tiene muchas razones macroeconómicas, lo venía diciendo el propio Massa, había una sequía de por medio, y con ese waiver se puede garantizar el desembolso. Está claro que sería una señal positiva, pero sería algo mucho más destrabable que un apoyo del FMI más grande o vinculado a los famosos fondos frescos. Porque los 3.300 millones de dólares son parte de el acuerdo que está en marcha, en donde el FMI desembolsa para pagar. El acuerdo termina, o los desembolsos deberían terminar en junio del 2024, cuando terminan las revisiones. Julia, hay mucha gente mirando el mes de marzo, lo decías vos, bueno, ¿qué va a pasar con la cosecha gruesa? Elisa Carrió también escribió algo al respecto ayer. ¿Por qué marzo puede ser un mes clave para el gobierno de Javier Milei desde lo económico? Bueno, en primer lugar porque la economía argentina funciona con esta estacionalidad. Fíjate vos qué paradoja, mal que les pese, nosotros, los que somos economistas heterodoxos, hablamos de la falta de dólares, economía bimonetaria, no nos creen, nos dicen que estamos obsesionados con los dólares, pero asume un gobierno libertario y lo primero que hace es esperar a marzo, que es cuando liquida el agro, o sea, cuando aparecen los dólares. Con lo cual, finalmente, la realpolitik, que es finalmente la economía atravesada por la escasez de dólares, termina sobredeterminando la toma de decisiones económicas. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo, también hay que ver, arrancan las sesiones ordinarias del Congreso a partir del 1 de marzo, y también hay que ver el humor social en función de lo que ocurra de acá a marzo. ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? Es mi pregunta. Yo vengo planteando que si uno mira sencillamente la inflación, una inflación proyectada, 27% de diciembre, que no es la de Cava, que salió hoy de 21,1, es la que podría salir de IPC nacional, 25% en enero y 20% en febrero, eso da en torno a 90% de inflación en 3 meses. Claro. Si vos tenés 15% de recomposición salarial en 3 meses, lo cual sería poco, pero hay algunos gremios que van a poder indexar y otros gremios que no. Bueno, vas a tener con suerte en torno a 50, no, claro, un poco más, 60. Perdiste 30. ¿Cuánto es la pérdida? Y en torno al 20%. Claro. En 3 meses.
Claro. ¿Cómo llegás a marzo? Porque si llegás... Porque ya venís golpeado además, ¿no? Ya venís golpeado además. ¿Cómo? Que uno ya viene golpeado además. Recién ahora estamos registrando lo que está pasando en diciembre, con muchos comercios y productores y también, bueno, nosotros mismos, ¿no? Registrando un aumento de precios gigantesco. Ahora, la toma de decisiones de qué haces después de que registraste esta inflación, o sea, cómo te ajustás, cómo cambias tus pautas de consumo, qué decisiones familiares tomás, qué decisiones empresariales, qué decisiones de comercio, bueno, las empezás a ver en enero, febrero y marzo. ¿Cómo llegas a marzo? También es un interrogante, porque llegar con un 20% de poder adquisitivo menos también para al conjunto de la sociedad en otro lugar respecto al gobierno de Milei. Julia, te agradecemos tu tiempo. La última cortita sobre lo que va a empezar a suceder mañana en el Congreso, que tiene que ver con la ley Ómnibus, se empieza a tratar mañana en comisiones. ¿Tenés expectativas? Porque es algo confuso el mensaje del oficialismo respecto de modificaciones, si van a aceptar no modificaciones, si van a dar el debate, o si no, o aceptan sugerencias. No me queda muy claro. ¿Qué expectativas tenés vos? A ver, vamos a despejar. Creo que se armó lío con la discusión del DNU, a diferencia de la discusión de la ley. Sí. Un DNU se acepta o se rechaza. No hay modificaciones para hacer en el medio. Se sabe, hay diputados de otros sectores políticos, fundamentalmente radicales, que presentaron leyes espejo al DNU, que obviamente serían para discutir. Nadie está discutiendo eso, el gobierno quiere que se acepte el DNU, sí. Okay. Una ley es otra cosa. Obviamente que una ley vos la discutís, te haces cambios, haces contrapropuestas, tenés dictámenes de mayoría, tenés dictámenes de minoría. Bueno, el gobierno debería estar dispuesto a eso, porque para eso está el Congreso. Así que sí, lo más lógico sería que esto se desgrane y pase a... Y debería pasar por distintas comisiones, no solo por 4 además. Claro, sí. Julia Estrada, muchísimas gracias por estos minutos con Radio con vos. Un abrazo. Ahí estaba, Julia Estrada, economista del CEPA y diputada nacional. Parte grande de la entrevista se fue en economía y al final dando cuenta de el debate que va a comenzar mañana en la Cámara de Diputados respecto de la ley Ómnibus. Plantea algo razonable, ¿no? Si la ley va al Congreso es para debatirla y que se pueda modificar. Es algo confuso todavía el mensaje del oficialismo en ese sentido. Hoy Adorni trató de explicarlo 3 veces, la diferencia entre sugerencias y modificaciones. No quedó muy claro. Así que mañana veremos qué empieza a suceder. Lo que sí hay que confirmar es que los ministros van a exponer en el Congreso de la Nación. 35 minutos pasaron ya de las 7 de la tarde. Último tramo de No Dejes para mañana de lunes.